Mi madre nos alimentó a mí y a mi hermana con comida caducada durante 15 años, mientras mi hermano, el hijo consentido, recibía comidas frescas. Ahora exige que paguemos su asilo de ancianos. Mi madre nos dio a mi hermana y a mí comida vencida durante toda nuestra infancia, mientras que mi hermano mayor, Mateo, recibía comida fresca. Todo comenzó cuando yo tenía 6 años y mi hermana Valeria tenía 4. Mateo tenía 10 y era el evidente favorito de mamá. Jugaba fútbol. Era el vivo retrato de papá antes de que él nos abandonara. Y sacaba puros dieces en la escuela sin siquiera esforzarse. Mamá iba al supermercado todos los sábados. Llegaba a casa con bolsas llenas de carne fresca, verduras, pan de panadería y leche para la cocina principal. Luego sacaba una bolsa separada para Valeria y para mí. Latas golpeadas, pan de caja con puntos de moho y leche a un día de caducar. El yogur ya había pasado su fecha de vencimiento. Ella guardaba nuestra comida en el refrigerador del sótano y nos decía que ahí era donde estaban nuestras provisiones. Mateo comía en la cocina de arriba. Nosotras comíamos en el sótano. Si intentábamos tomar algo de arriba, ella nos gritaba por robar la comida de Mateo. A los 8 años me intoxiqué con jamón caducado. Vomité durante 3 días. Mamá dijo que yo estaba siendo dramática. Valeria se enfermó por leche agria a los 7 años. Mamá dijo que probablemente se había contagiado de algo en la escuela. Cuando los maestros preguntaban por qué nuestros almuerzos olían raro, mamá les decía que éramos niñas melindrosas a las que solo les gustaban los quesos añejos y los alimentos fermentados. Mateo traía a sus amigos a casa y mamá les cocinaba cortes de carne, mientras Valeria y yo comíamos sopa vencida en el sótano. Ella le decía a todo el mundo que teníamos estómagos sensibles y necesitábamos comida especial. Pero hubo algo que mamá no planeó. Enfermarme tan seguido fortaleció mi sistema inmunológico de una manera increíble. Para cuando llegué a la preparatoria, nunca faltaba a clases. Mi asistencia perfecta me consiguió oportunidades de becas. También aprendí a cocinar todo desde cero, porque tenía que hacer que los ingredientes caducados supieran decentes. Me obsesioné con la seguridad alimentaria, la nutrición y las técnicas de conservación. Entré a la escuela de gastronomía con una beca completa. Valeria se dedicó a la enfermería, específicamente a la nutrición pediátrica. Ella quería asegurarse de que ningún niño pasara por lo que nosotras vivimos. Mateo alcanzó su punto máximo en la preparatoria, reprobó la universidad, regresó a casa a los 22 años y nunca se fue. Ahora tiene 38, sigue en casa de mamá y trabaja medio tiempo en una ferretería. Yo me convertí en jefa de cocina en un restaurante de 5 estrellas a los 28 años. Abrí mi propio lugar a los 32. Recibí reseñas en los periódicos más importantes. Ahora tengo 3 sucursales. Valeria dirige todo un programa de nutrición pediátrica en el hospital infantil. Ambas cortamos relación con mamá el día que cumplimos 18 años. No hemos vuelto a esa casa en 15 años. Mamá nunca llamó, nunca se disculpó. Nada. Entonces, la semana pasada apareció en mi restaurante. No para comer, no para felicitarme. Necesita dinero. Resulta que Mateo ya no puede mantenerla. La casa necesita reparaciones. Su pensión no es suficiente. Quiere que Valeria y yo paguemos un asilo de ancianos. Uno muy lujoso. Ella ya lo eligió. 160,000 pesos al mes. Ella supone que Valeria y yo podemos dividir el costo ya que somos tan exitosas. Yo los crié, dice ella. Mantuve un techo sobre sus cabezas. Les di de comer todos los días. Ahora es su turno de cuidarme. De hecho, me reí. Ahí mismo, en mi propio restaurante. ¿Nos dio de comer? Nos alimentó con basura mientras trataba a Mateo como a la realeza. Carlos, mi sous chef, me miró preocupado. Le hice un gesto para que no interviniera. Le dije a mamá que necesitaba revisar algo en la cocina. En lugar de eso, llamé a Valeria. Le dije que se reuniera conmigo en casa de mamá al día siguiente con su esposo. Luego llamé a mi amigo abogado, el licenciado Roberto. Le pedí que redactara algo especial. Al día siguiente, Valeria, su esposo Javier, el licenciado Roberto y yo nos presentamos en casa de mamá. Mateo abrió la puerta en bata de baño a las 2 de la tarde. La casa olía a humedad. Mamá estaba en la sala, ya hablando sobre los calendarios de pago para el asilo. Le entregué el documento que Roberto preparó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una factura, le dije. Por todas las facturas médicas de las intoxicaciones alimentarias. Terapia para los trastornos alimenticios que desarrolló Valeria. Trabajo dental por desnutrición. El total es de 1,750,000 pesos. Paga eso y hablaremos de tu retiro. Se puso pálida. Empezó a balbucear sobre hijos malagradecidos, sobre todo lo que sacrificó. Valeria la interrumpió. Nos diste comida caducada durante 15 años mientras Mateo comía como rey. ¿Sabes lo que encontré cuando tenía 14 años? Tus recibos de compra. Comprabas nuestra comida caducada a propósito en una tienda de saldos y remates. ¿Ahorrabas dinero en la comida de tus hijas para que Mateo pudiera tener todo de marca? Mateo parecía confundido. ¿Qué comida caducada? Mamá nunca se lo dijo. Él realmente pensaba que teníamos necesidades dietéticas especiales todos esos años. Saqué mi teléfono y le mostré fotos. ¿Recuerdas cuando invitaste amigos para tu cumpleaños número 16? ¿La cena de carne asada arriba? Valeria y yo comimos ravioles enlatados vencidos en el sótano. Mamá te dijo que estábamos en una pijamada fuera de casa. Estuvimos en el sótano todo el tiempo.
La cara de Mateo pasó de la confusión al horror. Miró a mamá. ¿Les diste comida caducada? La cara de mamá se puso blanca, luego roja, luego blanca otra vez. Ella intentó tomar el brazo de Mateo, pero él retrocedió tan rápido que casi tropezó. La mirada que le dio fue algo que nunca había visto antes, como si estuviera mirando a una extraña. Ella abrió la boca, pero no salió nada al principio. Luego las palabras empezaron a atropellarse unas a otras, rápidas y desesperadas. Solo trataba de ser práctica, dijo, tomando decisiones difíciles como madre soltera con 3 hijos y sin ayuda de nadie. La comida era perfectamente segura, insistió. Solo había pasado una fecha aleatoria impresa en una etiqueta que no significaba nada. De todas formas, siempre fuimos muy melindrosas, rechazando todo. Entonces, ¿cuál era el punto de gastar buen dinero en comida de la que nos quejaríamos? Mateo seguía mirándola fijamente, con la boca ligeramente abierta. Sus ojos hacían esa cosa donde se abrían más y más. La voz de Valeria cortó la habitación como una navaja. Nunca había escuchado a mi hermana sonar así antes, fría, afilada y absolutamente harta de todo. Sacó su teléfono y empezó a deslizar fotos. Sostuvo la pantalla frente a la cara de Mateo. Pan mohoso con pelusa verde y blanca extendiéndose por la corteza. Latas tan hinchadas que el metal se abultaba hacia afuera. Leche con grumos flotando en un líquido amarillento. Yogur con una capa de algo oscuro y húmedo encima. Mateo miraba cada foto, su cara palideciendo con cada imagen. Mamá empezó a hablar de nuevo. Más fuerte esta vez, diciendo que esas fotos eran falsas o exageradas o sacadas de contexto, pero Valeria solo seguía deslizando, mostrándole más y más evidencia de lo que comimos durante 15 años. Mateo de repente se dio la vuelta y corrió al baño. Lo escuchamos vomitar, el sonido resonando en la casa silenciosa. Mamá le gritó que estábamos siendo dramáticas, que lo estábamos manipulando, que estábamos poniendo a su hijo en su contra con mentiras e historias inventadas. Roberto se movió a mi lado y pude sentir sus instintos de abogado activándose, probablemente catalogando todo lo que mamá decía para futuras referencias. Hablé entonces, mi voz firme aunque mis manos temblaban. Tenemos documentación de todo, le dije a mamá. Registros médicos de todas las veces que me intoxiqué y que tú descartaste diciendo que era dramática. Visitas al hospital por los problemas estomacales de Valeria. Registros dentales mostrando el daño por desnutrición. Roberto agregó que también tenemos testimonios de maestros que notaron nuestros almuerzos y recordaban las explicaciones de mamá sobre nuestras supuestas necesidades dietéticas especiales. La cara de mamá se torció en algo feo. Todas sus máscaras cuidadosas se deslizaron. Mateo regresó del baño luciendo como si fuera a desmayarse. Su piel tenía un tinte grisáceo y respiraba con dificultad. Caminó directo hacia mamá y le preguntó directamente si era verdad. ¿Realmente compraba nuestra comida en una tienda de remates a propósito? Mamá no respondió. Solo se quedó allí con la boca apretada en una línea fina, sus ojos moviéndose entre Mateo y la puerta como si estuviera calculando una ruta de escape. Mateo se sentó pesadamente en el sofá y puso su cabeza entre sus manos. Javier habló por primera vez desde que llegamos. Como pediatra dijo con una voz tranquila y profesional, había visto casos de negligencia infantil antes. Esto calificaba absolutamente como abuso deliberado. Privar de nutrición adecuada a unos niños mientras se la proporcionas a otro mostraba un claro favoritismo y daño intencional. Mamá se giró bruscamente para enfrentarlo, su voz volviéndose chillona. Él era un extraño, dijo. No tenía derecho a juzgar sus decisiones de crianza. No sabía lo que era criar a 3 hijos sola con apenas dinero. Javier no respondió. Solo se quedó allí con su mano en el hombro de Valeria. Valeria se puso de pie y anunció que nos íbamos. Mamá no debía esperar ni un peso de nosotras para su asilo ni para ninguna otra cosa. La expresión de mamá cambió instantáneamente de enojada a aterrada. Empezó a hablar sobre quedarse en la calle, sobre no tener a dónde ir, sobre cómo no podíamos simplemente abandonarla. Mateo de repente preguntó cuánto dinero ahorró. Su voz era tranquila, pero cortó el pánico de mamá como tijeras a través de papel. ¿Cuánto dinero ahorró dándonos comida caducada en lugar de comida fresca como la que compraba para él? La pregunta simplemente quedó colgando en el aire. Mamá no pudo responder. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió nada. Caminamos hacia la puerta y mamá empezó a gritar. «Hijas malagradecidas», gritó, «después de todo lo que sacrifiqué por ustedes. La estábamos abandonando en su momento de necesidad. La estábamos dejando morir sola». Roberto abrió la puerta y salimos uno por uno. Mateo no nos siguió. A través de la ventana pude verlo todavía sentado en ese sofá, con la cabeza entre las manos, sus hombros temblando. La voz de mamá nos siguió hasta nuestros autos, volviéndose más aguda y desesperada con cada paso que dábamos lejos de esa casa. Subimos a nuestros autos y vi a Valeria colapsar contra Javier en el asiento del pasajero. Todo su cuerpo temblaba con sollozos que parecían venir de algún lugar profundo dentro de su pecho. Javier la rodeó con ambos brazos y simplemente la sostuvo mientras ella lloraba en su hombro. Me quedé allí junto a la puerta de mi auto mirándolos a través de su parabrisas y no sentí nada. Como si mi cuerpo estuviera allí en ese estacionamiento. Pero mi cerebro estuviera en otro lugar completamente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué sin pensarlo realmente.
Carlos había enviado un mensaje preguntando si estaba bien y si debía encargarse de la preparación de la cena sin mí. Ver su nombre en mi pantalla hizo que todo volviera a enfocarse de golpe. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi dejé caer el teléfono. Le contesté que necesitaba 1 hora y que llegaría pronto. Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro. Dijo que le enviaría a mamá una carta oficial de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier contacto adicional resultaría en una orden de restricción. Luego sugirió que tal vez querríamos reportar el abuso infantil a los servicios de protección para adultos. No para un proceso penal, ya que había pasado demasiado tiempo, sino para crear un registro oficial en caso de que mamá intentara algo más. Asentí y me subí a mi auto antes de que él pudiera ver mi cara desmoronándose. Valeria seguía llorando cuando me enterré en el trabajo e intenté no pensar en la cara de mamá o en Mateo sentado en ese sofá. Luego, justo antes del servicio de cena del martes, Carlos vino a mi oficina luciendo incómodo. Mateo estaba en la entrada pidiendo hablar conmigo. Le dije a Carlos que se encargara de la cocina y salí a buscar a Mateo, que estaba de pie junto al mostrador de recepción luciendo como si no hubiera dormido en una semana. Sus ojos estaban rojos y su ropa parecía usada para dormir, y algo en su cara me hizo llevarlo a mi oficina en lugar de decirle que se fuera. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y puso una carpeta sobre la superficie entre nosotros. Había estado revisando los registros financieros de mamá. Encontró recibos de hace 20 años de la tienda de saldos donde compraba nuestra comida. Abrió la carpeta y los extendió para que yo pudiera ver. Filas y filas de recibos mostrando compras de carne vencida, latas abolladas, productos lácteos pasados. Las cantidades que ahorró sumaban más de 600,000 pesos. Él los había cruzado con otros recibos y encontró a dónde fue ese dinero. Su equipo deportivo, sus intentos universitarios, su auto. Cada peso que ella ahorró dándonos basura fue directo a hacer su vida mejor. Mateo empezó a llorar ahí mismo en mi oficina. No lágrimas silenciosas, sino un llanto total que hacía temblar sus hombros. Seguía diciendo que nunca supo, y que si hubiera sabido, habría hecho algo. Me senté allí mirándolo derrumbarse y no estaba segura de creerle. Él siempre fue el favorito de mamá y le gustaba que fuera así. Le gustaba ser el especial que recibía comida fresca y cosas nuevas y toda la atención de mamá. Pero su horror parecía real. Como si estuviera viendo toda su infancia desde un ángulo diferente y dándose cuenta de que estaba parado sobre nuestro sufrimiento todo el tiempo. Me di cuenta de que él era otro tipo de víctima de la manipulación de mamá. Ella lo había usado como un arma contra nosotras sin que él siquiera lo supiera. Le pregunté a Mateo qué quería de mí. Mi voz salió plana y cansada. Levantó la vista de sus manos y dijo que no quería nada excepto entender por qué mamá nos hizo esto. Así que le dije la verdad. Mamá resentía tener hijas. Ella veía a Mateo como la continuación de papá y nos veía a Valeria y a mí como cargas con las que se quedó atrapada después de que papá se fue. 2 bocas extra que alimentar que nunca quiso en primer lugar. Cada vez que nos miraba veía la vida que podría haber tenido si solo hubiera tenido un hijo. La cara de Mateo se puso aún más pálida, si eso era posible. Preguntó si había alguna manera de arreglar esto. Fui honesta con él y le dije que no sabía si la había. El daño estaba hecho y la infancia se había ido. Ninguna cantidad de disculpas o dinero podría devolvernos esos años de hambre, enfermedad y miedo en ese sótano. Ninguna disculpa podría deshacer la intoxicación alimentaria o los dolores de estómago, o la vergüenza de llevar comida caducada a la escuela. Asintió como si esperara esa respuesta, pero aún así le dolió escucharla. Mateo me dijo que se mudaría de la casa de mamá. Ya había empezado a buscar departamentos y tenía solicitudes en 3 lugares diferentes. También había terminado de apoyar a mamá financieramente. Su sueldo de medio tiempo apenas cubría los servicios de todas formas y ahora sabía dónde se gastó toda su infancia. Cada zapato de fútbol y chamarra del equipo habían sido comprados con dinero ahorrado de nuestro sufrimiento. No podía vivir con eso nunca más. Le creí esa parte al menos. Después de que Mateo se fue, me senté en mi oficina por un rato simplemente mirando esos recibos esparcidos por mi escritorio. Luego llamé a Valeria y le conté sobre la conversación. Ella guardó silencio por un largo tiempo antes de decir algo. Cuando finalmente habló, su voz era dura. Me recordó que Mateo tuvo 38 años para notar que algo estaba mal y eligió no verlo. Él comía sus comidas frescas arriba mientras nosotras nos enfermábamos en el sótano y nunca preguntó por qué. Ella no estaba lista para perdonarlo solo porque finalmente abrió los ojos. Le dije que la entendía y que no le estaba pidiendo que lo perdonara. Solo quería que supiera lo que pasó. La semana siguiente mamá comenzó a llamar a mi restaurante constantemente. Carlos me trajo una pila de notas de mensajes con correos de voz cada vez más desesperados de ella. Algunos me rogaban que reconsiderara y la ayudara con el asilo. Otros amenazaban con decirle a todos qué terribles hijas éramos por abandonar a nuestra madre. Algunos divagaban sobre cómo había sacrificado todo por nosotras, y así era como le pagábamos. Carlos comenzó a filtrar mis llamadas sin que yo siquiera se lo pidiera. Contestaba el teléfono y si era mamá, le decía que no estaba disponible y colgaba. Estaba agradecida por su instinto protector, aunque odiaba que mi personal estuviera presenciando este desastre familiar. Los cocineros de línea habían empezado a darme miradas compasivas y susurraban en las esquinas cuando pensaban que no podía oírlos. Todos sabían que algo andaba mal con la jefa y su familia. Roberto presentó el informe a los servicios de protección para adultos un jueves por la tarde.
No supe nada al respecto hasta el martes siguiente, cuando mi teléfono sonó durante el trabajo de preparación y el identificador de llamadas mostró un número que no reconocía. Casi lo envié al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. El hombre al otro lado se presentó como Rogelio Cruz, de los servicios de protección. Su voz era tranquila y profesional, el tipo de tono que tranquiliza a las personas incluso cuando se discuten temas difíciles. Explicó que Roberto había presentado un informe sobre el trato pasado de mamá hacia mí y Valeria, y aunque no podían procesar el abuso infantil de hace décadas, querían hablar conmigo sobre la situación actual de mamá y las circunstancias de Mateo mientras vivía allí. Le dije que podía reunirme con él al día siguiente en mi restaurante después de que terminara la hora pico del almuerzo. Estuvo de acuerdo y apareció exactamente a las 3 en punto llevando un maletín de cuero desgastado y usando un traje que había visto días mejores pero estaba limpio y planchado. Nos sentamos en mi oficina y extendí todo lo que había reunido en mi escritorio. Los registros médicos de todas esas veces que me intoxiqué, cada uno anotando mis síntomas y las explicaciones de mamá que los médicos habían documentado con creciente preocupación. Los recibos de la tienda de remates que Mateo había encontrado, mostrando años de compras de alimentos caducados y dañados. Fotos del refrigerador del sótano que había tomado durante una de mis últimas visitas a casa antes de cortar la relación con mamá, cuando estaba documentando todo por si alguna vez necesitaba pruebas. Rogelio revisó cada documento lentamente, su rostro manteniéndose profesionalmente neutral. Pero observé sus ojos y vi el disgusto allí. Hizo notas en una pequeña libreta haciéndome preguntas sobre fechas y detalles sobre si mamá tenía cuidadores actuales o sistema de apoyo. Le conté sobre Mateo mudándose, sobre la negativa de mamá a aceptar las opciones de vivienda subsidiada, sobre su insistencia en que Valeria y yo le debíamos un asilo costoso. Cuando terminamos de revisar todo, Rogelio cerró su libreta y me miró directamente. Dijo que Mateo ya los había contactado también, proporcionando información sobre el estado mental actual de mamá y su situación financiera. Aparentemente mamá había estado empeorando desde nuestra confrontación, su comportamiento oscilando entre la rabia y la autocompasión. Había estado llamando a Mateo a todas horas, a veces gritando sobre hijos malagradecidos y a veces llorando sobre morir sola. Mateo había documentado todo, guardado registros de las llamadas y mensajes, y entregado todo a los servicios de protección porque estaba preocupado por el estado mental de mamá. Rogelio me dijo que iban a hacer una visita domiciliaria para evaluar las condiciones de vida y la salud mental de mamá, pero que su principal preocupación era asegurarse de que tuviera acceso a los recursos adecuados. No podían obligarla a aceptar ayuda, pero podían asegurarse de que supiera qué opciones estaban disponibles. Le agradecí por tomar la situación en serio y me estrechó la mano antes de irse, diciéndome que estaría en contacto después de completar su evaluación. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en casa revisando facturas de proveedores. El nombre de Mateo apareció en la pantalla y dudé antes de contestar. Su voz sonaba diferente cuando contesté, más ligera de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me dijo que había encontrado un departamento, un pequeño estudio en el 3er piso de un edificio viejo en el centro. La renta era barata porque el lugar era pequeño y el barrio no era el mejor, pero dijo que se sentía como libertad, aunque fuera más pequeño que su habitación en casa de mamá. Podía caminar al trabajo desde allí y el dueño le había permitido mudarse con solo el primer mes de renta, ya que Mateo había estado trabajando en la misma ferretería durante 10 años y tenía buenas referencias. Llevaba allí una semana y todavía se estaba acostumbrando a comprar su propia despensa y cocinar sus propias comidas. Luego me contó sobre su terapeuta, una mujer llamada doctora Marina Velasco, que se especializaba en trauma familiar. Ella le había estado ayudando a entender las dinámicas que lo mantuvieron ciego por tanto tiempo, explicando cómo mamá lo había manipulado haciéndolo el hijo consentido mientras creaba una realidad separada para Valeria y para mí. Mateo dijo que era difícil aceptar cuánto se había perdido, cuántas señales había ignorado porque era más fácil creer las mentiras de mamá que cuestionar por qué sus hermanas siempre estaban enfermas y comiendo comida diferente. Escuché sin interrumpir, dejándolo hablar. Y cuando terminó le dije que me alegraba que estuviera recibiendo ayuda. La conversación terminó incómodamente. Ninguno de los dos seguro de cómo cerrar la brecha de 30 años de infancias diferentes. Pero al menos estábamos hablando. Mamá consiguió mi número celular personal de alguna manera, probablemente de Mateo antes de que se mudara, o tal vez de una vieja lista de contactos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a las 11 de la noche, despertándome. El mensaje era largo, dividiéndose en múltiples textos, afirmando que iba a quedarse en la calle, y sería mi culpa cuando muriera sola en la banqueta. Escribió sobre cómo había sacrificado todo por nosotras, cómo había trabajado hasta los huesos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, cuán malagradecidas éramos al abandonarla ahora cuando más nos necesitaba. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado y manipulador que el anterior. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y se los envié a Roberto, quien respondió en minutos aunque era tarde. Me dijo que estaba agregando todo a la documentación de acoso y que debía bloquear su número. Lo hice, y el silencio posterior se sintió como un alivio. Valeria me llamó a la mañana siguiente sugiriendo que nos reuniéramos para almorzar en algún lugar neutral, no en mi restaurante donde el personal pudiera escuchar y no en su casa donde Javier pudiera sentirse obligado a mediar.
Elegimos un pequeño lugar italiano a medio camino entre su hospital y mi restaurante. El tipo de lugar que siempre estaba lo suficientemente ocupado como para que nadie prestara atención a las conversaciones de otras personas. Se veía cansada cuando llegó, ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Pedimos ensaladas que ninguna de las dos realmente quería y me contó que había estado teniendo pesadillas sobre el refrigerador del sótano. Se despertaba en medio de la noche saboreando leche caducada, sintiéndose de 6 años otra vez y con miedo de pedir comida fresca porque mamá le gritaría por ser malagradecida. Las pesadillas habían comenzado después de nuestra confrontación con mamá, como si finalmente decir la verdad en voz alta hubiera desbloqueado algo que ella había mantenido enterrado durante años. Javier había sido un apoyo, pero realmente no entendía. No podía entender lo que era crecer pensando que valías menos que la comida fresca. Le conté sobre mi conversación con Mateo y ella escuchó sin comentar, su rostro ilegible. Cuando terminé, dijo que no estaba lista para perdonarlo todavía, que 38 años de ignorancia voluntaria no podían borrarse con unas pocas semanas de terapia y culpa. No discutí con ella porque entendía de dónde venía, incluso si una parte de mí pensaba que Mateo merecía una oportunidad para arreglar las cosas. Nos sentamos allí picando nuestras ensaladas y hablamos de terapia. Valeria dijo que pensaba que ambas la necesitábamos, no juntas, sino individualmente para procesar lo que finalmente nos estábamos permitiendo sentir sobre nuestra infancia. Ella ya había buscado terapeutas y encontró uno llamado Dr. Gerardo Pineda que trabajaba con adultos sobrevivientes de abuso infantil. Su consultorio estaba cerca del hospital y tenía citas disponibles por la tarde. Ella había hecho una cita para ella la próxima semana y sugirió que yo hiciera lo mismo. Estuve de acuerdo, sacando mi teléfono ahí mismo para llamar a su consultorio y programar mi primera sesión. La recepcionista fue amable y no hizo preguntas cuando dije que necesitaba hablar con alguien sobre trauma infantil. Me dio una cita para el jueves por la noche a las 7, después de que terminara la preparación de la cena de mi restaurante, pero antes de que comenzara el servicio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo 3 días después. Quería reunirse con Valeria y conmigo juntas. Su terapeuta pensaba que le ayudaría a escuchar directamente de nosotras cómo nos afectó el abuso para entender el alcance completo de lo que mamá había hecho. Llamé a Valeria inmediatamente y ella se resistió al principio, diciendo que no le debía nada a Mateo y no estaba interesada en ayudarlo a sentirse mejor sobre su culpa. Pero la convencí de darle una oportunidad para escuchar, solo una reunión donde pudiera escuchar nuestra verdad sin defenderse ni poner excusas. Finalmente accedió con la condición de que nos reuniéramos en algún lugar público y neutral y que pudiéramos irnos en cualquier momento que quisiéramos sin explicación. Le contesté a Mateo y sugerí una cafetería en el centro, el tipo de lugar que siempre estaba lleno de gente trabajando en laptops y teniendo conversaciones tranquilas. Lo fijamos para el sábado por la tarde a las 2. Mateo ya estaba allí cuando Valeria y yo llegamos, sentado en una mesa de la esquina con 3 cafés ya ordenados y esperando. Se veía terrible, como si hubiera envejecido 5 años en las 2 semanas desde la última vez que lo vi. Su cara estaba demacrada y pálida, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando recientemente o no hubiera dormido lo suficiente. Se puso de pie cuando nos vio, pero no intentó abrazarnos ni darnos la mano. Solo señaló las sillas y se volvió a sentar. Valeria se sentó lo más lejos posible de él, su lenguaje corporal cerrado y a la defensiva. Me senté entre ellos y envolví mis manos alrededor de la taza de café que me había comprado, dejando que el calor me conectara con la realidad. Mateo no puso excusas ni trató de explicar nada. Solo nos miró y nos pidió que le contáramos cómo fue realmente crecer en esa casa, para ayudarlo a entender lo que se había perdido todos esos años. Valeria habló primero, su voz firme pero sus manos temblando alrededor de su taza de café. Describió los dolores de estómago constantes que se volvieron tan normales que dejó de mencionárselos a nadie. La vergüenza en la escuela cuando otros niños preguntaban por qué su almuerzo olía raro y tenía que inventar historias sobre que le gustaba el queso añejo. El sentimiento de valer menos que la comida fresca en la cocina de arriba, como si ella y yo fuéramos de alguna manera defectuosas o no merecedoras. Habló sobre desarrollar un trastorno alimenticio en la preparatoria, incapaz de confiar en cualquier comida incluso cuando finalmente tuvo acceso a comidas frescas, siempre revisando fechas de caducidad obsesivamente y tirando cualquier cosa que pareciera incluso ligeramente pasada. Le conté a Mateo sobre tener 8 años tirada en el piso del baño durante 3 días seguidos. El azulejo frío presionado contra mi mejilla mientras vomitaba cada hora por ese jamón caducado. Mamá se paró en la puerta una vez y me dijo que estaba siendo dramática, que probablemente había atrapado un virus estomacal en la escuela. No podía moverme sin que mi estómago se acalambrara. Valeria me traía agua en un vaso de plástico y se sentaba conmigo cuando mamá no estaba mirando. Después de eso, empecé a oler todo antes de comerlo. Cada pedazo de comida era inspeccionado, olido, examinado en busca de cualquier señal de que pudiera estar echándose a perder. Sostenía el pan a la luz para buscar puntos de moho que mamá podría haber pasado por alto cuando les cortaba los bordes. Olía la leche incluso cuando la fecha decía que todavía estaba buena porque aprendí que esas fechas no significaban nada en nuestra casa. La ansiedad alrededor de las comidas nunca desapareció. Incluso ahora, en mi propio restaurante con los ingredientes más frescos que el dinero puede comprar, a veces me encuentro revisando fechas de caducidad 3 veces. Me despierto algunas noches saboreando comida podrida que no está ahí. Mi terapeuta dice que es una respuesta al trauma.
que mi cerebro todavía está tratando de proteger a esa niña asustada que nunca supo si su próxima comida la enfermaría. Mateo se sentó completamente quieto mientras yo hablaba, lágrimas corriendo por su cara y goteando de su barbilla sobre su camisa. No se las limpió ni trató de esconderlas. Cuando Valeria y yo finalmente dejamos de hablar, tomó un respiro tembloroso y su voz salió rota y cruda. Nos dijo que lo sentía tanto, que no tenía idea, que si hubiera sabido habría hecho algo. Las palabras sonaban genuinas, pero no estaba segura de creerlas. Dijo que iba a confrontar a mamá él mismo, exigirle que reconociera lo que nos hizo. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Necesitaba que ella admitiera la verdad en lugar de esconderse detrás de excusas y justificaciones. La respuesta de Valeria fue inmediata y aguda. Le advirtió que mamá nunca admitiría haber hecho mal, que había pasado demasiados años justificando sus acciones ante sí misma como para desarrollar repentinamente una conciencia ahora. Mamá había construido toda una historia en su cabeza sobre ser una madre soltera luchadora que hizo lo mejor que pudo con recursos limitados. Se había convencido a sí misma de que darnos comida caducada era práctico e inteligente, no abusivo. Valeria le dijo a Mateo que se estaba preparando para una decepción si esperaba algún tipo de disculpa real o rendición de cuentas. Pero Mateo sacudió la cabeza y dijo que necesitaba intentarlo de todos modos, para su propio cierre y nada más. No podía seguir adelante sin al menos intentar obtener la verdad de mamá directamente. Pasaron 2 semanas antes de que Mateo nos contactara de nuevo. Envió un mensaje de texto diciendo que la confrontación con mamá había salido exactamente como Valeria predijo. Mamá negó todo, dijo que estábamos exagerando y recordando mal nuestra infancia. Desvió la culpa hacia papá por irse, hacia nosotras por ser costosas de criar, hacia el mundo por no darle suficiente dinero para criar 3 hijos sola. Afirmó que la comida caducada estaba bien, que las fechas de vencimiento eran solo sugerencias, que resultamos saludables así que obviamente no fue tan malo. Mateo dijo que ella se enojó cuando él la contradijo. Lo acusó de traicionarla por creer nuestras mentiras. Le dijo que era un hijo malagradecido después de todo lo que ella había sacrificado por él. La conversación terminó con ella gritándole que se fuera de su casa si iba a ponerse del lado de sus hermanas sobre su propia madre. Pero algo cambió en Mateo durante esa confrontación. Me llamó unos días después y su voz sonaba diferente, más clara de alguna manera. Me dijo que finalmente vio a mamá claramente por primera vez en su vida. Vio el egoísmo y la crueldad con la que Valeria y yo crecimos cada día. Entendió ahora por qué no podíamos tener una relación con ella, por qué la cortamos completamente el día que cumplimos 18 años. Dijo que verla negar, desviar y culpar a todos los demás le abrió los ojos a cómo lo había manipulado toda su vida. Él había sido su favorito porque servía a sus necesidades, la hacía ver bien, le daba algo de qué presumir. En el momento en que la cuestionó o desafió su versión de los eventos, ella se volvió contra él justo como siempre se había vuelto contra nosotras. El dueño de la casa que rentaba mamá llamó a Mateo 3 semanas después de nuestra reunión en la cafetería. Mamá lo había puesto como su contacto de emergencia en la solicitud de renta hace años. El dueño explicó que la casa necesitaba reparaciones mayores que mamá no podía pagar. El techo tenía goteras en 2 lugares, la caldera estaba en las últimas, y el sistema eléctrico era anticuado y potencialmente peligroso. El dueño le había dado a mamá 30 días para hacer las reparaciones o mudarse. Mateo le dijo al dueño que ya no estaba involucrado en las finanzas de mamá y sugirió contactar a servicios sociales para asistencia con vivienda para personas mayores. El dueño sonó frustrado pero dijo que lo investigaría. Mateo me envió un mensaje justo después de la llamada preguntando si había hecho lo correcto. Le dije que sí, que la situación de vivienda de mamá ya no era su responsabilidad. Rogelio llamó a mi celular un martes por la tarde mientras estaba preparando verduras para el servicio de cena. Dijo que habían completado su investigación sobre la situación de vida de mamá. Si bien no podían obligarla a aceptar ningún arreglo de vivienda en particular, la habían conectado con recursos para vivienda de bajos ingresos para personas mayores. Mamá calificaba para un departamento subsidiado que costaría 6,000 pesos al mes basado en su ingreso de pensión. El departamento era limpio, seguro y en un edificio con otras personas mayores. Tenía una pequeña cocina, una recámara y un baño, todo lo que ella realmente necesitaba. Rogelio dijo que él personalmente había guiado a mamá a través del proceso de solicitud y le ayudó a entender los beneficios. Parecía optimista de que ella aceptaría la ayuda. Mamá rechazó la vivienda subsidiada inmediatamente. Llamó a Rogelio el mismo día y le dijo que merecía algo mejor que un departamento estrecho en un edificio lleno de viejos. Todavía insistía en que merecía el asilo de retiro de 160,000 pesos que había elegido, el que tenía el comedor elegante, el coordinador de actividades y los jardines. Le dijo a Rogelio que sus hijas estaban obligadas a pagarlo, que se lo debíamos después de todo lo que había hecho por nosotras. Rogelio me devolvió la llamada sonando cansado y frustrado. Dijo que no había nada más que pudieran hacer si ella no aceptaba la ayuda adecuada. Le habían dado opciones dentro de sus posibilidades y ella las había rechazado. A menos que se convirtiera en un peligro para sí misma o para otros, no podían obligarla a entrar en una vivienda que no quería. Mis sesiones de terapia con Gerardo me estaban ayudando a entender la negativa de mamá a asumir responsabilidad. Nos habíamos estado reuniendo todos los jueves por la noche durante 6 semanas.
Gerardo explicó que la negación de mamá no era realmente sobre mí o Valeria en absoluto. Era sobre su propia incapacidad para enfrentar qué tipo de madre había sido. Admitir que deliberadamente alimentó a sus hijas con comida caducada mientras le daba a su hijo comidas frescas requeriría que se viera a sí misma como abusiva y cruel. Toda su autoimagen estaba construida sobre ser una madre soltera luchadora que hizo lo mejor que pudo bajo circunstancias difíciles. Aceptar la verdad destruiría esa imagen y la obligaría a confrontar décadas de lecciones que no podía deshacer. Gerardo dijo que algunas personas preferirían morir defendiendo su falsa narrativa que enfrentar la verdad sobre sí mismas. Eso no era algo que Valeria y yo pudiéramos arreglar o cambiar sin importar cuánta evidencia presentáramos. Mateo comenzó a aparecer en mi restaurante todos los jueves por la noche alrededor de las 7. Se sentaba en la barra y pedía lo que Carlos recomendara. Luego charlaba con él sobre comida y técnicas de cocina. Carlos parecía disfrutar la compañía y le explicaba cómo preparaba diferentes platos, qué ingredientes funcionaban bien juntos, por qué ciertos métodos de cocción producían mejores resultados. Mateo me dijo una noche que estaba aprendiendo a cocinar apropiadamente por primera vez en su vida. Mamá nunca le había enseñado nada sobre cocina porque siempre le hacía sus comidas. Había sido completamente dependiente de ella para la comida toda su vida, nunca aprendiendo habilidades básicas que la mayoría de la gente aprendía como adolescentes. Ahora estaba viendo videos de cocina en línea, practicando recetas simples en la pequeña cocina de su estudio, construyendo lentamente las habilidades que debería haber aprendido hace 20 años. Una mujer llamada Gabriela me envió un mensaje por Instagram 3 semanas después de que Mateo comenzara sus visitas semanales al restaurante. Se presentó como alguien con quien Mateo había estado saliendo por unos meses y preguntó si podíamos reunirnos para hablar sobre la situación familiar. Mateo le había contado todo, escribió. Y ella quería entender mejor la dinámica antes de ponerse más seria con él. Le mostré el mensaje a Carlos durante el tiempo de preparación y él levantó las cejas pero no dijo nada. Acepté reunirme con Gabriela en un bar de vinos en el centro en mi siguiente noche libre. Gabriela ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con 2 copas de vino tinto esperando. Se puso de pie para darme la mano y noté que era alta, tal vez 1,78 m, con cabello oscuro corto y ojos marrones directos que me miraban sin nada de esa falsa simpatía que algunas personas dan cuando escuchan sobre abuso. Me agradeció por venir y fue directo al grano, haciendo preguntas específicas sobre cómo fue realmente nuestra infancia y qué papel jugó Mateo en ella. Aprecié que no le diera vueltas al asunto ni tratara de hacer charla trivial primero. Escuchó mientras le explicaba el refrigerador del sótano, la comida caducada, la enfermedad constante, y Mateo comiendo comidas frescas arriba mientras nosotras recibíamos basura. Gabriela asintió y tomó notas en su teléfono, lo cual pareció extraño hasta que explicó que era trabajadora social y documentar le ayudaba a procesar información difícil. Me dijo que había estado animando a Mateo a mantener distancia de mamá mientras trataba de construir relaciones con Valeria y conmigo si estábamos abiertas a ello. Dijo que Mateo hablaba de nosotras constantemente, sobre la culpa que lo comía vivo, sobre querer arreglar las cosas de alguna manera aunque sabía que no podía cambiar el pasado. Gabriela se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si estuviera compartiendo algo privado. Mateo había estado teniendo ataques de pánico, dijo, despertándose en medio de la noche pensando en todas las formas en que se benefició de nuestro sufrimiento. El equipo deportivo que mamá le compró, la matrícula universitaria que pagó antes de que él se saliera, el auto que le ayudó a conseguir. Todo venía del dinero que ella ahorró dándonos comida caducada de la tienda de remates. Él había estado sumándolo obsesivamente, me dijo ella, tratando de calcular exactamente cuánto de su vida estaba construida sobre nuestro dolor. Agité mi vino y pensé en eso por un minuto antes de responder. Le dije a Gabriela que si bien Mateo era parte del sistema que mamá creó, él también era un niño que no sabía lo que estaba pasando. Mamá fue quien tomó la decisión de abusar de nosotras, quien deliberadamente compró comida echada a perder y se la dio a sus hijas mientras le daba a su hijo comidas frescas. Mateo se benefició de ello, pero él no lo causó. Y hay una diferencia incluso si el resultado fue el mismo para Valeria y para mí. Llamé a Valeria al día siguiente y nos reunimos para tomar café en un lugar cerca del hospital donde trabaja. Le conté sobre conocer a Gabriela y lo que dijo sobre los ataques de pánico y la culpa de Mateo. Valeria revolvió el azúcar en su café y miró por la ventana durante mucho tiempo antes de hablar. Preguntó si pensaba que estábamos listas para tener a Mateo en nuestras vidas de alguna manera real, no solo él apareciendo en mi restaurante una vez a la semana, sino siendo realmente familia. Dije que no sabía, que él parecía genuino sobre querer entender y cambiar, pero reconstruir la confianza después de 30 años de que él fuera el favorito de mamá, mientras nosotras comíamos basura, no iba a suceder en unas pocas semanas. Valeria estuvo de acuerdo y dijo que su terapeuta le había dicho lo mismo, que sanar de este tipo de infancia toma años, no meses. Y Mateo tendría que probarse a sí mismo con el tiempo a través de acciones consistentes, no solo palabras y culpa. Decidimos mantenernos abiertas a la posibilidad, pero mantener nuestros límites firmes y nuestras expectativas bajas. Mateo me llamó 2 meses después sonando estresado y dijo que necesitaba decirme algo sobre mamá. Su casa iba a ser embargada porque había dejado de pagar la hipoteca. Él le había advertido que esto pasaría cuando rechazó el departamento subsidiado que Rogelio encontró para ella, pero ella no le creyó. Aparentemente pensó que si se desesperaba lo suficiente,
Valeria y yo cederíamos y le daríamos dinero para el asilo lujoso que quería. Mateo dijo que había intentado explicarle que no íbamos a cambiar de opinión, que habíamos sido claras sobre nuestros límites, pero mamá insistió en que solo estábamos siendo tercas y entraríamos en razón cuando la viéramos perder todo. El banco ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria y mamá tenía tal vez 60 días antes de que la obligaran a salir. Mateo preguntó si había alguna posibilidad de que reconsideráramos ayudarla, y le dije que no, que mamá tomó su decisión cuando nos dio comida caducada durante 15 años y podía vivir con las consecuencias ahora. La venta del banco sucedió más rápido de lo que nadie esperaba. Un inversionista compró la casa en subasta en efectivo, y mamá tuvo 30 días para salir en lugar de 60. Mateo le ayudó a mudarse al departamento subsidiado para personas mayores, porque dijo que no podía simplemente abandonarla completamente incluso después de todo, pero me dijo que estaba manteniendo límites firmes. No le estaba dando dinero, no estaba dejando que ella lo manipulara con culpa para obtener más apoyo del que podía proporcionar razonablemente, y no iba a ser su basurero emocional nunca más. El departamento era pequeño pero limpio, en un edificio con otras personas mayores y cerca de una ruta de autobús. Mamá se quejó todo el tiempo que movieron sus cosas, dijo Mateo, hablando sobre cómo sus hijas la habían forzado a la pobreza y cómo merecía algo mejor después de criarnos. Mateo no discutió con ella, solo siguió moviendo cajas y armando muebles hasta que todo estuvo listo. Mamá intentó una última manipulación una semana después de la mudanza. Llamó a Mateo llorando y dijo que tenía una condición de salud grave que necesitaba un tratamiento costoso que su seguro no cubriría. Necesitaba 200,000 pesos inmediatamente, o moriría, le dijo. Y él era su única esperanza ya que sus hijas malagradecidas la habían abandonado. Mateo pidió documentación de su médico, el diagnóstico, el plan de tratamiento, cualquier cosa oficial que probara lo que ella estaba diciendo. Mamá se enojó y dijo que solo debería confiar en ella, que un hijo debería creerle a su madre sin exigir pruebas. Mateo insistió y mamá no pudo proporcionar nada porque había inventado todo el asunto. Finalmente admitió que no había condición de salud, solo necesitaba dinero y pensó que la mentira funcionaría. Mateo me lo contó por teléfono y pude escuchar algo roto en su voz. Como si esa mentira final hubiera destrozado cualquier ilusión restante que tuviera sobre que mamá fuera una buena persona que solo cometió errores. Esa mentira cambió las cosas para Mateo de una manera que todas las revelaciones anteriores no habían logrado del todo. Llamó a mamá al día siguiente y le dijo que iba a tener contacto mínimo, que verificaría su bienestar una vez al mes para asegurarse de que tuviera comida y no estuviera en peligro, pero por lo demás necesitaba espacio para sanar de crecer en un ambiente donde la manipulación y el favoritismo eran normales. Mamá le gritó sobre abandono e ingratitud, pero Mateo mantuvo la calma y terminó la llamada. Me envió un mensaje después diciendo que fue lo más difícil que había hecho, pero también lo más necesario, y su terapeuta Marina le había ayudado a entender que protegerse a sí mismo no era lo mismo que abandonar a mamá. Solo era establecer límites saludables que ella debió haber respetado hace años. 3 meses después de nuestra confrontación inicial en la vieja casa de mamá, Valeria y yo nos reunimos con Mateo y Gabriela para cenar en mi restaurante. Reservé una mesa privada en la parte de atrás donde no seríamos interrumpidos por otros comensales o el personal. Fue incómodo al principio. Todos nosotros sentados allí con menús que no estábamos leyendo realmente, haciendo charla trivial sobre el clima y el tráfico. Pero luego Gabriela contó una historia sobre Mateo tratando de cocinar la cena para ella, y accidentalmente usando sal en lugar de azúcar en el postre. Y de alguna manera eso rompió la tensión. Empezamos a reír, realmente reír, no del tipo cortés, sino del tipo genuino donde no puedes recuperar el aliento. Mateo contó otra historia sobre quemar pasta porque olvidó que se requería agua. Y Valeria compartió sobre Javier tratando de hacerle el desayuno en la cama y activando la alarma de humo. Pasamos 2 horas en esa mesa hablando y riendo, y se sintió como si tal vez estuviéramos construyendo algo nuevo, algo que no estaba definido por nuestra infancia o el abuso de mamá, sino por quienes elegíamos convertirnos ahora. Mateo esperó hasta el postre para darnos su noticia. Se había inscrito en un colegio comunitario para terminar su carrera, comenzando con clases de educación general para volver al ritmo de la escuela. Estaba estudiando administración de empresas, dijo, porque quería construir una carrera real en lugar de ir a la deriva, a través de trabajos de medio tiempo por el resto de su vida. Gabriela apretó su mano debajo de la mesa, y vi una verdadera asociación allí. Alguien que lo apoyaba para ser mejor en lugar de permitirle quedarse estancado. Mateo nos miró a Valeria y a mí y dijo que sabía que no podía arreglar el pasado ni compensar los años que pasó ignorante mientras sufríamos, pero quería que supiéramos que estaba tratando de convertirse en alguien que realmente quisiéramos como hermano. Valeria extendió la mano a través de la mesa y apretó su otra mano sin decir nada, pero el gesto dijo suficiente. Empecé a ver a Gerardo 2 veces por semana en lugar de una. Sugirió terapia EMDR para el incidente de la intoxicación alimentaria cuando tenía 8 años, aquel donde vomité durante 3 días seguidos mientras mamá me decía que era dramática. Nos sentamos en su consultorio con la barra de luz, y seguí el punto en movimiento con mis ojos mientras recordaba ese piso del baño. El sabor de la bilis, la forma en que mi estómago se acalambraba tan fuerte que pensaba que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Gerardo me hizo calificar la angustia de 0 a 10. Comencé en un 9.
Hicimos los movimientos oculares, y preguntó qué surgía. Me vi a mí misma en ese piso de azulejo frío, de 6 años y tan asustada de que iba a morir y a nadie le importaba. Más movimientos oculares. El recuerdo cambió y me vi a mí misma ahora, exitosa y fuerte, volviendo hacia esa niña pequeña y diciéndole que sobrevivió. Al final de la sesión, la angustia había bajado a un 3. Salí de la oficina de Gerardo sintiendo como si alguien hubiera quitado un peso de mi pecho que había estado cargando tanto tiempo que olvidé que estaba allí. Al día siguiente en el restaurante, Carlos comentó que parecía diferente, más ligera de alguna manera. Le dije que estaba trabajando en algunas cosas viejas, y él asintió como si entendiera sin necesitar detalles. Valeria me llamó 2 semanas después, su voz aguda y emocionada de una manera que no había escuchado desde que éramos niñas. Su hospital estaba lanzando un programa para detectar problemas alimentarios y negligencia nutricional en niños. Ella estaba liderando todo el diseño, usando todo lo que pasamos para ayudar a encontrar niños que pudieran estar sufriendo como nosotras. Habló rápido, explicando cómo capacitarían a las enfermeras para reconocer señales, cómo conectarían a las familias con recursos, cómo detectar estas situaciones temprano podría cambiar la vida entera de un niño. Me senté en mi oficina escuchándola describir las preguntas de detección, los protocolos de intervención, los procedimientos de seguimiento. Mi hermana estaba convirtiendo nuestra pesadilla en algo que protegería a otros niños. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije que estaba orgullosa de ella. Se quedó callada por un segundo. Luego dijo que estaba orgullosa de ambas por no dejar que lo que mamá hizo nos destruyera completamente. Mateo me envió un mensaje unos días después de eso preguntando si podía llevar a Gabriela a conocer a Valeria y Javier. Quería que las personas que le importaban se conocieran, dijo. Llamé a Valeria para ver cómo se sentía al respecto. Guardó silencio por un largo momento. Luego dijo que estaba dispuesta a dejar entrar a Mateo en su vida lenta y cuidadosamente. Pero necesitaba ver un esfuerzo constante de su parte con el tiempo. Le contesté a Mateo que Valeria estaba de acuerdo, y programamos una cena para el sábado siguiente en un restaurante a medio camino entre sus casas. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba orgullosa de mi hermana por estar dispuesta a tomar ese riesgo, por no dejar que nuestra infancia la hiciera tan dura que no pudiera ver los intentos genuinos de Mateo por cambiar. La carta llegó a mi restaurante un martes por la tarde. Carlos la trajo a mi oficina con una mirada preocupada, diciendo que estaba dirigida a mí personalmente. Reconocí la letra de mamá en el sobre inmediatamente. Mis manos temblaron un poco mientras lo abría. 3 páginas de su letra apretada, afirmando que se estaba muriendo de alguna enfermedad no especificada, diciendo que quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde, rogándome que la llamara para que pudiéramos hablar. La carta era manipuladora y cargada de culpa, llena de frases sobre el perdón y la familia, y no tener mucho tiempo restante. Tomé una foto de cada página y se las envié a Roberto. Me devolvió la llamada en 1 hora. Había contactado a Rogelio, quien todavía verificaba a mamá ocasionalmente a través de servicios de protección. Rogelio confirmó que mamá estaba bien, perfectamente sana según su reciente chequeo médico. Solo estaba sola y todavía tratando de manipularnos para darnos atención y dinero. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo esa noche después de que cerró el restaurante, mirando una hoja de papel en blanco. Finalmente comencé a escribir. Le dije a mamá que había construido una buena vida a pesar de lo que nos hizo a mí y a Valeria. Le dije que era exitosa y feliz, que tenía personas que me amaban y una carrera de la que estaba orgullosa. Le dije que no tenía lugar en mi futuro a menos que admitiera genuinamente lo que había hecho y obtuviera ayuda profesional seria. No endulcé nada ni fingí que el abuso fuera menos de lo que fue. Tampoco escribí con ira, solo con honestidad. Cuando terminé, eran 3 páginas. La leí 2 veces, la sellé en un sobre y la envié por correo a la mañana siguiente. Roberto preguntó si quería que la revisara primero. Le dije que no. Esto era algo que necesitaba hacer bajo mis propios términos. Pasaron semanas sin respuesta de mamá. Revisaba mi correo en el restaurante todos los días. Miraba mi teléfono esperando una llamada o mensaje. Nada llegó. Una mañana desperté y me di cuenta de que estaba bien con su silencio. No necesitaba su disculpa nunca más porque me había dado permiso a mí misma para seguir adelante sin ella. La carta no era realmente para ella, de todos modos. Era para mí una forma de cerrar una puerta que había dejado abierta por demasiado tiempo. Gerardo dijo durante nuestra siguiente sesión que este era un paso importante en mi sanación, aprender a dejar de esperar validación de alguien que nunca la proporcionaría. 2 años pasaron más rápido de lo que esperaba. Mateo terminó su programa en el colegio comunitario e invitó a Valeria y a mí a su ceremonia de graduación. Nos sentamos en las gradas con Gabriela y Javier, viendo a Mateo caminar por el escenario con su toga y birrete para recibir su título técnico. Cuando llamaron su nombre, todos nos pusimos de pie y aplaudimos. Después, Mateo nos presentó a sus compañeros de clase como sus hermanas. Había orgullo en su voz cuando lo dijo. Felicidad genuina de tenernos allí. Uno de sus compañeros mencionó que Mateo hablaba de nosotras todo el tiempo, sobre cómo habíamos superado infancias difíciles para construir carreras exitosas. Mateo parecía avergonzado pero complacido. En el camino a casa le dije a Valeria que tal vez realmente nos estábamos convirtiendo en una familia real, el tipo que deberíamos haber tenido todo el tiempo. La entrevista de la revista culinaria sucedió 3 meses después de la graduación de Mateo.
Querían presentar mi restaurante como parte de una serie sobre chefs innovadores. La entrevistadora preguntó sobre mi inspiración para convertirme en chef. ¿Qué me impulsó a seguir esta carrera? Le conté una versión cuidadosamente editada de la verdad, sobre aprender a cocinar por necesidad cuando era niña, sobre convertir algo difícil en algo hermoso. Hablé sobre seguridad alimentaria y nutrición, sobre cómo cocinar se convirtió en mi forma de tomar el control cuando tanto de mi infancia se sentía fuera de mi control. El artículo salió 6 semanas después con un despliegue completo, incluyendo fotos de mi cocina y varios de mis platos insignia. La respuesta fue enorme. La gente se contactó a través de redes sociales compartiendo sus propias historias de usar la cocina para sanar del trauma, de encontrar propósito a través de la comida. El editor de la revista me dijo que fue uno de sus artículos más compartidos ese año. El programa de nutrición de Valeria cumplió su primer año casi al mismo tiempo que salió mi artículo. Me llamó para compartir los números. 43 niños identificados y ayudados en el primer año. El programa había conectado familias con recursos, proporcionado educación nutricional, y en 2 casos reportado sospechas de abuso a las autoridades correspondientes. Esos 2 casos llevaron a que los niños fueran retirados de situaciones peligrosas y colocados con parientes que podían cuidarlos adecuadamente. La voz de Valeria se puso espesa cuando me contó sobre esos 2 niños. Dijo que cada niño que ayudaba se sentía como salvar a nuestras versiones más jóvenes, como regresar en el tiempo y darle a esa niña pequeña en el sótano la protección que merecía. Entendí exactamente lo que quería decir. Ambas estábamos tratando de asegurarnos de que ningún otro niño tuviera que vivir lo que nosotras vivimos. Mateo me llamó un miércoles por la noche cualquiera, su voz nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Le había propuesto matrimonio a Gabriela, y ella dijo que sí. Quería saber si Valeria y yo estaríamos dispuestas a ir a la boda. Le dije que por supuesto que iríamos, que estaríamos honradas de estar allí. Luego hizo la pregunta más difícil. ¿Creíamos que debería invitar a mamá? Tomé un respiro y le dije honestamente que era su decisión, pero que Valeria y yo no asistiríamos si mamá estaba allí. Habíamos pasado demasiado tiempo construyendo límites saludables como para ponernos de vuelta en su presencia, especialmente en un evento que debería ser feliz y libre de drama. Mateo se quedó callado por un momento. Luego dijo que entendía, y que pensaría en lo que quería hacer. Cuando le conté a Valeria sobre la conversación más tarde, me agradeció por ser directa con Mateo sobre nuestros límites.